Muy buenas tardes a todos los presentes y a todos aquellos que nos están siguiendo vía remoto. Bueno, hoy tenemos a un gran conferenciante, el profesor Francisco José Sánchez Muniz, que es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, que trabaja en el Departamento de Nutrición y Ciencias de los Alimentos, que es conjunto con las dos facultades, Farmacia y Veterinaria. Y por otra parte, pues es académico de número de la Real Academia Nacional de Farmacia, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid y también académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas de México. Bueno, yo tenía el currículum vitae, me veo obligado a hacer la presentación. Largo y tendido. Pero bueno, voy a intentar hacerlo de forma breve para que sepan ustedes un poco lo que ha hecho durante su larga vida académica. Él es doctor en farmacia, especialista en óptica, oftálmica y acústica audiométrica, técnico bromatólogo, especialista en análisis clínico. Y bueno, tiene 50 años de docencia arreglada en la universidad y ha recibido precisamente hace poco la medalla de la Facultad de Farmacia, ¿no? La medalla de oro. Por año, ¿no? Sí. Bueno, ha sido tutor de 30 tesis doctorales, 58 memorias fin de carrera, ha impartido 97 cursos de formación, 20, participado en 20 másteres, ¿no? 20 másteres, Sí. 3 proyectos de innovación docente y luego yo creo que hay que destacar pues, que es codirector y director de unos cursos avanzados que lleva a cabo en la Real Academia Nacional de Farmacia sobre obesidad, síndrome metabólico y también inmunonutrición, ¿no? Bueno, la verdad es que tiene un magnífico currículum investigador, ¿eh? Aparte de decir que tiene 7 sexenios de investigación acreditados, es autor de 505 publicaciones especializadas, tanto nacionales como internacionales, 10 libros, 70 capítulos de libro, y de las publicaciones 254 son indexadas y 100 publicaciones en revistas no indexadas. Aparte, pues es autor de 90 ponencias, 158 comunicaciones orales en póster y 165 ponencias internacionales. De manera que, para finalizar, pues diré que tiene un índice H, eso que se lleva tanto en el momento actual, ¿no? Un índice H de 55 y tiene un total de 12.774 citas, ¿no? Tiene ORCID, lógicamente, y bueno, decirles que también pues, se distingue por los premios recibidos. Ha recibido 18 premios y menciones. Y bueno, te quiero decir que aparte de su capacidad científica, pues le gusta mucho, es un tuno muy importante, ¿no? Formó parte de la tuna de la Facultad de Farmacia y actualmente pues es miembro de la agrupación, ¿no? Y aparte también es miembro de la agrupación de escritores bremenautas y miembro de la Sociedad de Escritores Alfareros del Lenguaje. Y bueno, yo tenía aquí apuntado, que me parece que es importante, pues hablar un poco de sus líneas de investigación. En su línea de investigación, por los trabajos que yo leo con cierta frecuencia, se centran en la búsqueda de marcadores precoces en enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico. Y también pues, está estudiando en el momento actual alimentos funcionales enriquecidos que favorezcan pues, la prevención y el tratamiento del síndrome metabólico, la diabetes mellitus tipo 2 y el hígado graso, ¿no? Y con esto yo creo que, aparte trabaja también con el aceite de oliva, etcétera, tiene una actividad pues, realmente muy amplia, ¿no? Y hay un estudio también que llevó a cabo con una señorita que ahora es decana de la Facultad de Farmacia, ¿no? De la Farmacia. De la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá, sobre el papel protector del silicio y la cerveza frente a los efectos neurodegenerativos de la intoxicación por aluminio, ¿no? Forma de nitrato. Así es. Muy bien, pues le damos la palabra, ¿no? Nos va a hablar sobre productos cárnicos funcionales en la prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2. Bueno, pues muchísimas gracias al señor presidente por la presentación. Señor presidente de la Real Academia
de Ciencias Veterinarias de España, señor vicepresidente, excelentísimos, ilustrísimos señores académicos, señoras, señores, amigos todos, gracias por estar aquí y por la oportunidad de poder hablar de la investigación de mi grupo, Grupo FUSAN. Ahora comentaré de dónde viene ese acrónimo, para hablarles de productos cárnicos funcionales en la prevención y tratamiento de diabetes tipo 2. Yo les voy a hablar un poco del grupo AFUSAN, del origen, de la relevancia de nuestro estudio, por qué carne y productos cárnicos y por qué productos cárnicos más saludables y funcionales y cómo se obtienen a partir de incorporar tanto alimentos completos como ingredientes, para centrarnos fundamentalmente en 3 de ellos, de los que les hablaré, y particularmente en comprobación de los efectos antidiabéticos, triglicéridos de diseño, silicio, polifenoles procedentes de la pulpa de algarrobo. AFUSAN es el acrónimo de Alimentación Funcional, Salud y Nutrición, un grupo de excelencia de la Universidad Complutense de Madrid, con esa referencia que ven ustedes ahí, y también somos miembros de investigación sanitaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. El grupo se creó hace ya 20 años en el antiguo Departamento de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia. Tiene, por supuesto, la idea de pluridisciplinaridad, con investigadores de la propia Universidad Complutense, de otras universidades, como el profesor Aragón ha comentado, hospitales, empresas, y tenemos una íntima relación con el grupo de investigación de carne y productos cárnicos del ICTAN, del Instituto de Ciencia y Tecnología y Alimentación y Nutrición del CSIC. La finalidad, como ven ustedes ahí, formación de posgrado, el avance científico, la transferencia de tecnología para llegar al conocimiento de factores que condicionan un óptimo estado de salud, y cuál es el papel de la dieta y de sus componentes bioactivos en la prevención de enfermedades crónicas degenerativas. En la actualidad, como bien ha comentado el profesor Anadón, trabajamos en alimentos funcionales y beneficios nutrigenómicos derivados del consumo bajo el punto de vista cardiovascular, cerebrovascular, de diabetes mellitus tipo 2 y también por extensión, lógicamente, síndrome metabólico. Nuestro grupo formó parte de la red Consolider Ingenio en el diseño de productos cárnicos para el siglo XXI, seguros, nutritivos y saludables, susceptibles de incluir declaraciones nutricionales que acuerdo al reglamento 1924/2006. Aquí les presento los miembros que forman actualmente el core del grupo. Yo dejo de ser responsable, me sustituye a la doctora Juana Benedí González, y que tiene un currículum estupendo. Y realmente, pues, por decir algo, el grupo FUSAN en los últimos 10 años ha publicado un total de 35 trabajos en revistas indexadas sobre alimentos funcionales, y dentro del campo de los cárnicos, pues 32 de los cuales, pues como ven ustedes ahí, pues tenemos 20 dentro del primer cuartil, 6 en el segundo y el resto entre tercero y cuarto cuartil. Definir carne en una Real Academia de Veterinaria, pues una osadía, pero ya saben ustedes que sería la parte comestible de los músculos. Lógicamente, una diferencia entre un músculo y la carne en su maduración, procedentes de mamíferos fundamentalmente, pero también por extensión animales de corral, cazas de pelo y plumas, mamíferos marinos, y sin olvidarnos a los despojos. Pero el problema que tiene es que la generalización, que es lo que normalmente se habla y por está tan denostado, hablar de carne, ¿qué es hablar de carne? Cuando realmente cualquier relación es en muchos casos inadecuado, porque la composición depende del tipo, características del animal, de la fecha de sacrificio, de la edad, del género, de la zona del cuerpo que procede, etcétera, etcétera. Y ya cuando hablamos de derivados cárnicos, pues tenemos centenares de productos con métodos de preparación diferentes y con ingredientes que hacen muy diferente a los embutidos y demás preparados cárnicos de España respecto a otros cárnicos que se puedan producir en el resto del mundo. Perdón, aquí simplemente por definir, bueno, pues realmente tendríamos ahí una serie de embutidos muy conocidos y muy populares en España, pero también, aparte, lógicamente, que hacen, pues por ejemplo, en España se habla del país de los 1000 chorizos, y perdón por la expresión, pero tenemos también, lógicamente, no nos olvidemos de los jamones serranos y los ibéricos de bellota, etcétera, etcétera.
Las carnes y los derivados derivan, tienen una composición muy variable. Ya vemos el contenido de agua, de humedad entre un 40 y un 80%, la energía de productos cárnicos con muy poca cantidad de energía, como es el caballo, a la panceta o con prácticamente 500 kilocalorías por 100 gramos. Vemos las proteínas también muy variables, de alto valor biológico, aproximadamente un 40% de los aminoácidos son esenciales. En la grasa también tremendamente variable. En la parte de la derecha de la diapositiva hay productos cárnicos que tienen un asterisco encima y productos que ya no lo son cárnicos, pero vemos desde que el pollo pues, puede tener una cantidad muy baja de grasa, pues ya hablamos patés, que pues, patés industriales es muy normal encontrar un 30% de grasa. Pero vemos que la barra en rojo ocupa básicamente la mitad y son ácidos grasos saturados. La mitad de la grasa es grasa saturada y en verde monoinsaturados. Es decir, que bueno, evidentemente hay mucha grasa saturada, pero también tenemos que hay otros componentes que podrían reducir ese riesgo tan importante que se le atribuye a la carne. Minerales, hierro y zinc de altísima biodisponibilidad, selenio, cobalto. Tenemos vitaminas, como veremos luego, que contribuyen de manera importante a las ingestas recomendadas en España. Péptidos activos como carnosina, glutatión, oligopéptidos, ingredientes dependiendo fundamentalmente de los transformados donde se incluyen estos compuestos bioactivos que son susceptibles de obtener alimentos funcionales. La producción de carnes desde el 2013 a 2020 se incrementó en el mundo en un 10% y el crecimiento en habitantes es de un 5%, pues vemos que crece un mayor ritmo que la población mundial. En 50 años se ha duplicado el consumo de cárnicos en el mundo. La media es nada más y nada menos que de 120 gramos por cabeza y día, 50 gramos por encima de lo que se considera correcto, y el consumo de España está en 150 gramos por cabeza y día. Vemos aquí que respecto al año 64 ha cambiado completamente el panorama de la alimentación en España, de tal manera que llegó a estar 2,5 veces el consumo de carne y derivados por encima de lo que consumía en el año 64, pero en la actualidad hay una tendencia a la baja y rondamos aproximadamente en el doble de lo que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, por la pirámide nutricional y demás, a costa de esa subida tan importante, como ven ustedes en la diapositiva, pues realmente aquí la bajada de cereales, legumbres y productos vegetales que en cierto modo están empobreciendo la forma de comer. En la diapositiva, en la parte de abajo, observamos que realmente la contribución de carne y productos cárnicos a la ingesta total en España pues supone entre el 20 y el 30% y en algunos casos, como el retinol, hasta un 40%. Quiere decir que personas que están acostumbradas a carne y que no les gustan otros alimentos, quitarle carne y derivados implicaría posiblemente un riesgo nutricional importante. Aquí tenemos cómo ha variado el consumo de cárnicos desde el 64, una bajada importante en 10 años que fueron del 2002 al 2012, y con la pandemia subió de nuevo aproximadamente a 150 gramos por cabeza y día, y en la actualidad parece que hay otra tendencia, pero ven ustedes la barra de 71,36 que se observa ahí abajo, pues sería la ingesta, digamos, correcta, teniendo en cuenta la pirámide nutricional, con máximo de 71 y 36 estamos por encima del doble de esas ingestas. Básicamente, pues considerando esos 150 gramos, vemos que la mayor parte del consumo es carne fresca, en 132 gramos, y tenemos un quinto aproximadamente de la carne o derivados cárnicos que se consumen en España, pues serían susceptibles de incorporar ingredientes funcionales, serían los embutidos fundamentalmente. Bien. Entonces, actualmente estamos consumiendo 7 veces más de embutidos de las recomendaciones y del orden de 2,5 veces las recomendaciones para carne fresca. Arriba tendrían ustedes una distribución de lo que se consume en las diferentes autonomías, pero básicamente el consumo de pollo y transformado es con mayoría el consumo en España de estos productos cárnicos, de carne y derivados. Perdón. Curiosamente, pues bueno, yo me atrevo a no decirlo como opinión propia, sino del propio profesor Struch, que es el alma mater del estudio Predimed, que no hay que demonizar ningún
alimento, que la carne pues, ha sido demonizada por informes de la Organización Mundial de la Salud, indiscutiblemente. Incluso, como ven ustedes en la diapositiva, pues, se habla que el consumo de carne roja, probable carcinogénico, y la carne procesada tendría definición de carcinogénico. Indiscutiblemente, muchos de los informes se olvidan con qué se come la carne, de tal manera que, bueno, que la adición a los propios derivados cárnicos de pimentón, de ajo, cebolla, muchos de estos productos estimulan el gen del P21, del P53, P27, que son inhibidores del crecimiento de células y, por tanto, podrían tener función antitumoral. Pues bien, pues sí. Y lo que parece muy claro es recuperar. Es decir, ¿por qué no seguir comiendo carne? Menos carne, pero desde luego recuperar siempre y comerlas con raciones de verduras y vegetales. Recuperar los platos de cuchara. Los guisos estofados, menos carne, más vegetales, legumbres, cereales. Eso le daría la fibra, los antioxidantes y lo que está muy claro, cocinar a temperaturas muy suaves, evitando muchas veces la interacción de los cárnicos con la plancha directamente o con, digamos, con calor de temperaturas de 700 o más grados. Como decía el profesor Grande Cobian, comer de todo en plato de postre sería la garantía. Entonces, pues sí, ¿por qué no comer carne, pero en menos cantidad y acompañado de otras? Bien, en esta diapositiva, bueno, perdón, corro más que con la mano. Lo que acabamos de comentar, no voy a entrar en los detalles sobre lo que ha supuesto el aporte de carne en la evolución de la humanidad y los efectos que ha tenido sobre el rendimiento intelectual, envejecimiento, crecimiento y evitando ciertos aspectos de malnutrición, inmunodeficiencia, anemias y demás. Pero siendo un grupo de alimentos ampliamente afectados, pues lógicamente, y que aporta esas cantidades que he dicho de nutrientes, existe la crítica razonable de que realmente se han encontrado asociaciones entre el consumo de carne, particularmente carne roja, y algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y demás. Pero realmente los criterios de Hill no se cumplen para decir que es causalidad, es decir, sería incorrecto relacionar cualquier patología con el consumo de un solo alimento. Particularmente no existen estudios por razones éticas, no existen estudios donde se analicen los efectos directos con medidas de compuestos tóxicos en los individuos que consumen carne. O sea, pues la presencia de nitrosaminas, de nitritos, de nitratos, de compuestos hidrocarburos y demás, no están medidas, o por lo menos hasta donde yo llego, en poblaciones amplias. Y por tanto, pues nos encontramos que, aparte de esto, existen multitud de factores de confusión. Los consumidores de carne siguen dietas muy pobres en vegetales, son sedentarios, son fumadores y por tanto tenemos muchos factores de confusión que harían pues realmente revisables muchos de los informes que se encuentran. Teniendo en cuenta los 17 objetivos de un mundo sostenible, pues el tercero se habla de garantizar un mundo más saludable a través de la alimentación y, por tanto, pues bueno, la Organización Mundial de la Salud dice recortar la producción y el consumo de los cárnicos de todos los animales, pero particularmente, bueno, pues hay científicos que se preguntan, ¿dejamos de comer carne o nos hacemos vegetarianos? O, como propone mi grupo, el consumo de carne y derivados debe ser reducido, pero démosle a los consumidores una opción de consumir cárnicos más saludables y funcionales. Bien, teniendo en cuenta esto, indiscutiblemente hay información que señala que el consumo de carne estaría relacionado con un estrés oxidativo. El estrés oxidativo llevaría también a un estrés inflamatorio y en general sería precursor de la mayor parte de las patologías que tienen en común una inflamación de bajo grado y también un incremento de la oxidación. Bien, entonces el elevado consumo de carne y productos cárnicos, particularmente de carne roja, estaría relacionado con enfermedades crónicas degenerativas a través de un daño oxidativo. Y esa oxidación de la carne, pues realmente pues, se acelera fundamentalmente en el almacenamiento y en el cocinado, de tal manera que aparecen compuestos o cisteroles, peroxidación lipídica, con formación de malonil de aldehído, hidroxinonenales, también formación de carboniles proteicos, formación de grupos de glicación avanzada,
que de alguna manera cuando son incorporados en la digestión y en la absorción van a contribuir a un incremento de la oxidación, del estrés oxidativo, disminuyendo la capacidad de respuesta del organismo, incrementando digamos, el ambiente radicalario del cuerpo. No solamente eso, sino también se ha propuesto que esos compuestos de glicación avanzada y otros compuestos pues modifican la microbiota y son capaces de formar trimetilamina y óxido de trimetilamina, los TMAO, que colaboran al estrés oxidativo. Bien, pues indiscutiblemente, pues un elevado consumo de carne parece indiscutiblemente recomendable su reducción, ya que puede ser una fuente de compuestos oxidantes, especialmente aquellos de origen lipídico, reduciendo la vida útil del alimento e induciendo estrés oxidativo en el consumidor. Bajo ese punto de vista, pues bueno, vamos a plantearnos cómo ponemos el cascabel al gato y entonces, pues un alimento funcional sería un alimento convencional o tradicional al cual se le quita teóricamente negativo y se le incorporan cosas positivas a través de eliminación, aumento, adición, sustitución, modificación de la biodisponibilidad. Este último punto prácticamente no está estudiado. Un conjunto de ellos me transformaría un alimento tradicional en un alimento funcional. Ahí tienen ustedes la definición de Aswell, de Life Science Europe, que dice que un alimento o un cárnico puede considerarse funcional si demuestra satisfactoriamente o que mejora una o varias funciones del cuerpo o disminuye el riesgo de patologías. Bueno, pues entonces realmente Paco Jiménez Colmenero, que muy posiblemente ustedes los conozcan, pues ya él está jubilado, pero fue un alma mater de todo este estudio de alimentos funcionales, de cárnicos funcionales. Siempre he dicho, aquí no basta decir que porque yo le vaya a incorporar nueces, esto va a ser funcional. Hay que demostrarlo. Y efectivamente, pues esta ha sido nuestra pelea durante 20 años de intentar demostrar que los alimentos funcionales pueden servir para algo. Aquí tienen algunos ejemplos en componentes que se encuentran en diferentes alimentos y qué aplicaciones tienen. De hecho, existen multitud de alegaciones funcionales y básicamente pues yo les voy a hablar de triglicéridos de síntesis, de silicio y extractos de algarrobo, que el grupo pues lleva trabajando, digamos, últimamente, aunque ya en el campo, en la primera ataque a alimentos funcionales fue incluyendo pasta de nuez en solomillo de carne y probando en población humana con más de 2 factores de riesgo cardiovascular. Bien, pues entonces existen muchas formas de obtener productos cárnicos funcionales. Una de ellas sería a través de la selección genética, a través de la intervención de nutricionales, particularmente, pues yo incremento el contenido de selenio, incremento el contenido de cobalto o de cromo, pues disminuiría la resistencia a la insulina. Bien, pero lo que más se hace es reformular el producto cárnico. Tengo la carne y ahora yo le quito cosas y le incluyo cosas. Particularmente tienen ustedes en la parte inferior izquierda de la diapositiva cómo realmente si yo incorporo antioxidantes, ácidos grasos poliinsaturados, componentes bioactivos, reduzco la grasa, sobre todo la grasa saturada, reduzco el contenido de sal, los nitritos, los nitratos, pues indiscutiblemente pues voy a tener ya un alimento más saludable, voy a obtener una mejora nutricional sin alterar las propiedades sensoriales y tecnológicas. Aquello me recuerde al alimento de partida. Ese es otro de los grandes retos, los que han trabajado en este campo y me lo conocen. Y entonces, bueno, pues realmente, teniendo en cuenta todo este aspecto, pues conocemos que la carne o los cárnicos son una buena matriz con propiedades tecnológicas y nutricionales y son capaces fácilmente de incorporar ingredientes. No solamente eso, tenemos un alimento de altísimo consumo. Pues bueno, pues la población que está acostumbrada a carne, le incluimos unos productos intentando no modificar el sabor de estos productos y realmente garantizaríamos un consumo elevado de esos ingredientes funcionales y, por tanto, la actuación. Nosotros hemos publicado en 2 magníficas revistas, en Antioxidant y en Advanced Nutrition, 2 revisiones sobre si la carne y los productos cárnicos inducen el estrés oxidativo y si los alimentos funcionales pueden ser moduladores del estrés oxidativo. Bajo ese punto de vista, pues tendríamos que, si yo incorporo ingredientes que tienen funciones antioxidantes, pues indiscutiblemente voy a modificar su composición y voy a garantizar mayor vida útil de la carne y los productos cárnicos. No solamente eso, sino los
daños que se puedan producir en el cocinado, termosidación en fritura y otros componentes van a ser menores. Y no solamente en el alimento, sino en el aceite donde se están cocinando. Bien, todo eso me implicaría un mayor tiempo de vida útil y de conservación de un cárnico funcional respecto a un cárnico convencional. Bajo el punto de vista de su consumo, pues la incorporación de estos productos implicaría un menor cambio, menos modificaciones oxidativos, inflamatorios y demás en el consumidor, de tal manera que se incrementaría toda la parafernalia relacionada con los enzimas antioxidantes y disminuiría el ambiente radicalario. No solamente eso, sino la posible actuación de la microbiota, aspectos no muy estudiados, algo que hemos visto nosotros, pues produciría menor daño o menos estrés oxidativo en el consumidor. Entonces, mejorar el estatus antioxidante del consumidor y considerando todo lo que he comentado, los cárnicos funcionales son una adecuada matriz para incorporar compuestos bioactivos con potencial antioxidante, minimizando la oxidación de los mismos y además incrementar el estatus antioxidante, antiinflamatorio y demás relacionados en los consumidores. Traigo a colación una publicación del profesor Gaspar Berruezo, que posiblemente ustedes conozcan, él es veterinario, está en Murcia, y él, trabajando en ratones obesos, pues añade polifenoles que se han incorporado a un jamón cocido como alimento funcional y se los da a los ratones, y él observa en primer lugar que los animales que están predispuestos a una obesidad, pues realmente si comparamos la grasa que aquí aparece teñida en amarillo, los animales aparecen más magros, y no solamente eso, sino analizando la inflamación a nivel de plasma, a nivel de intestino o también de biomarcadores de oxidación, pues observamos que tanto los polifenoles como los polifenoles incorporados como alimento funcional son capaces de mejorar de reducir los marcadores inflamatorios tanto en plasma como en intestino, y también mejorar los marcadores de oxidación. Les voy a comentar un poco ahora lo que mi grupo viene estudiando y no les voy a cansar con todo lo que hemos hecho, como se pueden imaginar. El grupo AFUSAN, pues como ya he comentado, pues trabajan con el instituto, con el ISTAN, sobre la elaboración de cárnicos funcionales y la comprobación de efectos funcionales, y hemos incorporado pastas de nuez, diferentes tipos de algas, glucomanano más espirulina, silicio, mezclas triglicéridos de diseño, mezclas de linolénico, oleico y docosahexanoico, aceite de chía, hidroxidilosol y últimamente extractos de algarrobo. Siempre hemos utilizado para carnes reestructuradas, ternera o cerdo, magros, o mezcla de ellos, salchichas, patés, y últimamente estamos trabajando con emulsiones, con dobles emulsiones y la inclusión de biopolímeros que de alguna manera ayudarían a preservar estos compuestos bioactivos y que hubiera una cesión mucho más lenta de ellas en el sitio que nos pueda interesar de manera específica. Bien, bajo ese punto de vista, bueno, esta diapositiva no puede leerse, pero yo le voy a ayudar un poquito. En las líneas en blanca tenemos los estudios que se han hecho en humanos, pasta de nuez, fundamentalmente cárnicos enriquecidos en pasta de nuez, aquí arriba, y también con los triglicéridos, que yo voy a hablar ahora de diseño, y hemos estudiado en individuos adultos con distintos sistemas, con ellos al menos 2 factores de riesgo cardiovascular. Como pueden imaginar, ha costado mucho tener una mínima muestra, y porque las personas se cansan y hay mucha fuga. Siempre normalmente hay problemas de adherencia a estos tratamientos, y luego los demás han sido en animales, en ratas Wistar, en ratas Fafá, condicionadas para obesidad y síndrome metabólico, Wistar vieja, y en la actualidad pues trabajamos con modelos de diabetes en ratas. Y ven ustedes, pues se han hecho estudios de lipoproteínas por ultracentrifugación, marcadores de oxidación, inflamación, marcadores de resistencia a la insulina, etc. Bien, ¿por qué diabetes? Podría haber optado a empezar por aquí en la conferencia, pero yo creo que era importante haber fijado estos criterios antes, pues por ser una patología muy prevalente, caracterizada por un incremento de los niveles de glucosa y hiperglucemia, y realmente pues se debe a que haya una poca producción de insulina, o bien porque los mecanismos de señalización de la insulina pues fallan, y entonces pues eso lleva normalmente a un
riesgo cardiovascular, un riesgo de cáncer, por supuesto el síndrome metabólico y de otras alteraciones muy importantes. Y además está previsto que, tal como van las cosas, con el incremento tan marcado de obesidad, pues entre el año 2019 y el 2045, es decir, aproximadamente en 31 años, pues se va a incrementar la prevalencia de diabetes tipo 2 en más de un 50%, particularmente, como ven ustedes en la diapositiva, en los países que se encuentran en la parte sur de nuestro mundo, en América, en África, en Oriente Medio y demás, incluso pues, con incrementos hasta de 145%. Entonces, pues, lógicamente es necesario luchar contra ello. En la primera fase de la insulina, perdón, de la diabetes tipo 1, en la etapa inicial, pues vemos que se produce una disminución de la captación de glucosa por cierta resistencia a la insulina, y el páncreas comienza a producir mayor cantidad de insulina. El páncreas también hay una menor captación y se produce también esta alteración tanto en tejido adiposo como en músculo y alteraciones en la microbiota. Paso de manera muy rápida por ir directamente a los datos. Cuando hay una etapa tardía de la diabetes mellitus tipo 2, pues ya ocurre realmente que el estrés oxidativo daña al páncreas y empieza a producir menos cantidad de insulina, y todo sigue en un ambiente de resistencia a la insulina muy incrementada, y esto lleva a un acúmulo de grasa enorme con presencia de hígado graso como manifestación quizá más importante de la diabetes tipo 2. Y también pues tenemos un incremento de la lipólisis y la formación de tejido adiposo. El músculo, hay una difusión mitocondrial importante, en la microbiota pues se reduce en abundancia y se empobrece en números y en especies microbianas. Bien, pues podríamos decir de alguna manera, de manera muy orientativa, y yo me voy a servir de este esquema, de que tendríamos dos estadios, un estadio inicial y un estadio avanzado. El estadio inicial hay hiperglicemia, como ya he comentado, con niveles elevados de insulina. Posteriormente, la capacidad de producción de insulina por el páncreas se reduce de manera marcada, y después de 15 o 20 años en humanos de haberse iniciado la patología, pues vemos que la capacidad de secreción de insulina se ha disminuido de manera muy marcada y tenemos hiperglicemia, pero hipoinsulinemia. Bien, entonces, bien, ustedes saben que ha sido una revolución tremenda en los últimos meses. El doctor Tamargo ya tuvo su contribución cuando en el último curso de obesidad y síndrome metabólico nos habló del futuro de la farmacoterapia en el tratamiento de la obesidad. Y tenemos, bueno, pues realmente la relación entre obesidad y diabetes tipo 2 es indiscutible. Pues existen pues todos esos miméticos del receptor de la GLP-1 y nuevamente también del GIP y del glucagón, que están ahí, que van a servir pues para luchar contra la obesidad y contra la diabetes, pero indiscutiblemente no podemos olvidarnos de una alimentación saludable y de una actividad física. Y aquí en este campo pues me gustaría señalar la posible intervención de nuestra investigación en el análisis de compuestos bioactivos, que harían posible incluso reducir la farmacoterapia. Les voy a hablar un poquito de la primera intervención en humanos con triglicéridos de síntesis, de donde cambiamos triglicéridos, incluíamos un ácido graso de la familia omega 3, el ácido graso madre, el linolénico, un derivado muy importante, el DHA, rico en los pescados, pero aquí lo incluíamos, y también de oleico, teniendo en cuenta que, tal como va el consumo en España, estos tres componentes de ácidos grasos están en minoría y cada vez una ingesta reducida. Es decir, esto en España, siendo un país mediterráneo, pero es que básicamente pues podemos decir que el 60%, y posiblemente me esté equivocando, de la población española no tiene adherencia a la dieta mediterránea. Bueno, pues aquí publicamos algunos papers, algunas publicaciones sobre el efecto de patés y de salchichas con un perfil modificado en voluntarios con incremento de riesgo cardiovascular, también de factores emergentes, y en esta diapositiva pues aparece aquí coagulación y trombogénesis y resistencia a la insulina, que les voy a comentar un poquito. Básicamente, ¿qué hicimos? Bueno, pues a las salchichas convencionales y a los patés pues les quitamos la grasa animal y incluimos en algunos casos ácidos grasos, esos triglicéridos enriquecidos en omega 3.
y los mismos individuos fueron pasando por periodos de un mes con descanso, y obtuvimos diferentes resultados que aparecen ahí, pero aquí están con más detalle. Fundamentalmente, pues bueno, hay beneficios bajo el punto de vista cardiovascular, hay beneficios bajo el punto de vista de producción de TNF-alfa y otros productos, pero básicamente en relación con los que yo le estoy hablando, nos encontrábamos que los patés enriquecidos con omega 3 respecto a los comerciales, pues reducían algunos factores de la coagulación, reducían la insulina, reducían el HOMA-IR, y eso ocurría también básicamente en los patés con bajo contenido en grasa. O sea que sería la propia reducción de la grasa de origen animal potenciada por los omega 3 los que tendrían esa función. En esta diapositiva, en una publicación en European Journal of Nutrition, observamos que esos patés y esas frankfurter enriquecidos en omega 3 funcionales respecto a los comerciales reducían un 11%, un 12% los niveles de LDL colesterol, la oxidación de la LDL y también el cociente de riesgo LDL-HDL, mientras que los solamente con reducción de grasa eran capaces de disminuir significativamente el contenido de LDL oxidado. Dando un pasito más respecto a lo que quiero comentarles, pues veíamos que tanto el reducido en grasa como el reducido en grasa pero enriquecido en, perdón, pues es que es tan chiquitito aquí el botón y uno tiene los dedos ya gordos. Aquí vemos en reducido en grasa respecto al convencional, por decirlo de alguna manera, y aquí reducido en grasa, pero enriquecido en omega 3, pues vemos aquí cambios hasta de un 20% en los niveles de insulina y de un marcador de resistencia a la insulina como es el HOMA-IR, pero también con bajadas tan importantes, ven hasta casi un 90% en trombosanos y otras cosas. Esta sería la conclusión: consumo durante 4 semanas de productos cárnicos enriquecidos en omega 3 y oleico, pero reducidos en grasa, y el cárnico reducido en grasa mejoraron parcialmente marcadores de trombogénesis, coagulación y resistencia a la insulina. Por tanto, la inclusión de patés y salchichas Frankfurt mejorados en la dieta podría ser recomendado como estrategia dietética para sujetos con riesgo cardiovascular y de diabetes tipo 2. Dando un paso más, nos metemos en el silicio y, bueno, es un gran desconocido este mineral, del que no existen ingestas recomendadas. Si hay ingestas adecuadas, parece ser que duplicar las ingestas de silicio en la población occidental tendría sus beneficios, bajo muchos puntos de vista, pero particularmente pues bajo reducción del riesgo cardiovascular y también de acúmulos y de modificaciones a nivel neuronal que se ha relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Pero la doctora Alba García Martín, que está sentada y agradezco que esté aquí con nosotros, pues realmente ya estudió cómo el silicio disminuye la digestión y absorción de lípidos y cómo el silicio reduce la glucemia postprandial, y eso abrió la puerta para otros estudios posteriores. Ella comprobó que a nivel de duodeno, cuando se utilizaba un cárnico con silicio respecto a un cárnico de control, disminuía el transportador de glucosa, el SL1, de manera significativa, o sea que hay menos transporte de glucosa, tanto a nivel de duodeno como yeyuno. Su tesis doctoral, entre otras muchas cosas, estudió, ya lo he dicho, uno de las alteraciones más importantes, síndrome de la diabetes y la obesidad, el hígado graso, y realmente ella demostró que el consumo de un cárnico funcional enriquecido en silicio bloquea parcialmente la progresión de hígado graso, steatitis no alcohólica en ratas viejas alimentadas con dieta rica en grasa saturada y colesterol, y por tanto, bajo 4 puntos de vista: antioxidante, antiapoptótico, hipocolesterolamiante, hipotrigliceridemiante. Dando un paso más, y esto es una tesis que se va a leer dentro de 2 meses en el departamento, realmente Marina pues, ha hecho un estudio que recuerda a otros que ya comentaré en el diseño, en el que pues, estudió durante 8 semanas en ratas Wistar en crecimiento. Bueno, pues durante 3 semanas un lote control recibió una dieta rica en grasa saturada, mientras que otro recibió una dieta rica en grasa saturada y colesterol. Estos animales recibían una inyección de salino, mientras que estos otros recibían una inyección de estreptozotocina y nicotinamida que producía una lesión parcial a nivel del páncreas y no iba a llevar a un estado avanzado de diabetes. Bien,
Entonces, la mitad de los animales arriba siguieron comiendo la dieta rica en grasa saturada y aquí en la dieta rica en grasa saturada y colesterol, mientras que estos recibían un silicio en forma de un cárnico. O sea, había un lote control, recibía carne control y el otro recibía carne con silicio. Pues bien, comprobamos realmente que en el lote primero, que había recibido grasa saturada y no había recibido colesterol, se encontraban en una situación de diabetes mellitus en estado inicial, con una elevación muy importante de la glucemia y también de la insulinemia, ¿vale? Entonces estarían en este estado, mientras que estos dos grupos, los que recibieron grasa saturada más colesterol, el cárnico control o el cárnico con silicio, pues se producía una bajada importante de la insulinemia, y también de la producción de insulina, de la capacidad de producción de insulina, lo cual nos estaba señalando que ya estaba en un estado avanzado, y realmente que la inclusión de silicio pues, reducía la glucemia, mejoraba la insulinemia, mejoraba la producción global de insulina, y entonces nos estaba diciendo que sí, está en un estado avanzado, pero menos avanzado que lo que ocurría cuando el cárnico era un cárnico convencional, tradicional, sin adicionarle silicio. Bien, básicamente también con las 3 dietas se han estudiado en efectos sobre la capacidad absortiva. Los animales que desarrollan una diabetes avanzada demuestran un incremento de la capacidad de la superficie de absorción, que los animales que reciben el silicio pues está reducido significativamente y casi con niveles normales a los que ocurrirían en una diabetes en estadio temprano. Vemos también que hay, respecto a la integridad colónica, pues se ha visto que realmente, particularmente en el caso de la ocludina, hay una pérdida muy importante de la integridad, de las uniones firmes a nivel del colon y del intestino. Entonces nos encontramos una caída muy importante que se recupera parcialmente con el silicio. No solamente eso, sino también hemos visto que el flujo de colesterol en las dietas que reciben colesterol, es decir, entra colesterol, pero es bombeado hacia afuera o transportado hacia afuera, particularmente por el ATP en el cassette, el 5 y el 8, vemos que está incrementado, particularmente en esos animales que reciben el silicio respecto a su control que recibe un cárnico convencional. Otra tesis que también está en marcha, siguiendo la idea de los patés que he comentado hace un momento, de otra tesis que se leyó hace tiempo en el departamento, pues la futura doctora Rocío, pues está trabajando en ratas huistas, en hembras. La mayor parte de los estudios se han hecho en machos y entonces estamos en deuda con el género femenino, de tal manera que estas son ratas viejas de más de un año, equivalente a unos 68, 70 años de vida en los humanos, y consumen durante 10 semanas una dieta rica en grasa saturada y colesterol, y se les va a dar un paté con diferentes características. Los patés pues, los tienen ustedes aquí, un paté comercial rico en silicio, un paté tecnológico o funcional, un paté enriquecido en silicio, y luego otro más complejo que primero pasa con el comercial y después pasan al funcional enriquecido en silicio. Estamos viendo, si nos fijamos en la parte derecha de la diapositiva, aquí está puesta la glucemia, no hay cambios. Sin embargo, cuando hablamos de insulinemia, vemos que cuando se añade silicio, en el comercial baja los niveles de insulinemia después de 10 semanas. Cuando añadimos al funcional silicio, baja la insulinemia. Lo mismo ocurre con el marcador de resistencia a la insulina, el Homayer. Por tanto, indiscutiblemente, pues creemos que esto tiene su futuro, aunque nos estamos encontrando una sorpresa tremendamente con las mujeres, perdón, con las féminas de las ratas, donde lo que esperábamos en machos nos estamos llevando cada patinazo que nos está sorprendiendo. Bien, pues si hay lugar, pues alguien, yo ya no, pero alguien del grupo, pues supongo que dentro de unos meses, pues probablemente pueda venir a la academia a comentarles sobre esto. Bien, para terminar la presentación, y me queda quizás lo más importante de la charla, porque es lo que está más depurado, lo que está más estudiado, es la influencia de un producto derivado del algarrobo. Conocen ustedes que es un árbol de la familia de las fabáceas, la Seratonia silicua,
y que se encuentra en la región mediterránea, fundamentalmente. En España se producen millones de toneladas, pero básicamente la mayor parte del algarrobo se destina fundamentalmente para la semilla y para obtener en la goma de garrofín, que tiene fines industriales, que tiene fines farmacéuticos, particularmente las leches de antirregurgitación, pues llevan añadido este viscosizante que se obtiene de la goma de garrofín. Bien, pero en la pulpa que se tiraba, pues de pronto pues hemos encontrado que hay una serie de componentes polifenólicos, por ejemplo, proanthocyanidina, flavonoides y demás, y también rico en fibra. Y últimamente, pues también está previsto, vamos a estudiar ciclitoles, particularmente el pinitol, con un posible compuesto bioactivo antidiabético. Pero les voy a hablar fundamentalmente de los polifenoles, que es lo que hemos estudiado por ahora. Bien, existe el producto que nosotros hemos estudiado, está ahí arriba, básicamente un tercio del componente de este extracto de algarrobo es rico en taninos condensados, y aunque también es muy rico en fibra. Y estos productos similares han sido estudiados bajo el punto de vista antidiarreico, anticancerígeno. Hay algún estudio, no mucho, antidiabético y polipiemeante. Nosotros mismos estudiamos esta fibra, posibilidad de utilización en fritura, y vimos que protege al aceite y se puede prolongar, se puede duplicar el número de frituras añadiendo del orden de 50 partes por millón al aceite. Bueno, nadie ha cogido este testigo, pero eso sería indiscutiblemente bastante importante. Bueno, pues Adrián Macho González, que me he referido a él, que realmente, pues afortunadamente ya está como profesor de la Complutense, tiene un currículum extraordinario, ha estado trabajando en el Albert Einstein Institute, con número 1 a nivel mundial de autofagia, pues ya está en nuestro grupo, pero su tesis fundamentalmente pasó por estos 3 periodos, estudiar de qué manera los extractos de algarrobo eran capaces de inhibir enzimas claves de la digestión de hidratos de carbono y grasa, también cómo afectaban a la respuesta al estado postprandial y posteriormente qué ocurría cuando los animales consumían estos extractos de algarrobo dentro de dietas y cómo afectaban a nivel de páncreas, a nivel de hígado, a nivel de colon, a nivel de intestino, a nivel de microbiota, etcétera, etcétera. Bien, pasando al segundo punto, por no prolongarle mucho, pues aquí los animales recibieron durante un día el extracto de algarrobo junto con aceite de oliva y almidón. Y entonces vimos qué pasaba con la glucemia y qué ocurría cuando los animales llevaban una semana consumiendo. Pues básicamente estamos viendo que a medida que se incrementa la dosis del extracto de algarrobo, las respuestas postprandiales son menores. Incluso ven aquí ustedes que la respuesta glicémica en la dieta pues incluso llega a reducir los niveles de glucosa. Bien. Y debimos, ¿por qué? Porque a medida que se incrementa la dosis, vemos que el transportador de glucosa a nivel de duodeno y también en otras partes del intestino se reduce. Eso sería una de las explicaciones. Bajo el punto de vista de la trigliceridemia y todos sus aspectos negativos, observamos que a medida que se incrementa la dosis, vamos viendo que la respuesta postprandial, tanto a nivel agudo como después de una semana, se reduce. Incluso tenemos que los efectos postprandiales de la trigliceridemia no se denotan. Entonces eso nos hizo pensar que este producto, teniendo en cuenta todo lo dicho, más estos efectos, sería de utilidad posiblemente en población diabética o por lo menos en modelos de diabetes. Bien, entonces nos planteamos hacer un estudio, un modelo inicial de diabetes mellitus tipo 2, que recibiera un cárnico control frente a un cárnico que estaba enriquecido en el extracto de algarrobo, dieta en alta grasa saturada más el cárnico, sea enriquecido o no en CC. Y el estudio se extendió durante 8 semanas y comprobamos realmente, bueno, ¿qué ocurría con la glucemia? Bueno, pues los cambios no fueron significativos en la glucemia, los animales tenían hiperglucemia y había hiperinsulinemia, pero el extracto de algarrobo sí fue capaz de reducir los niveles de insulina y fue capaz también de reducir la resistencia a la insulina en forma del marcador EGO-Mayer. Bien, entonces, pues bueno, en principio tendríamos este aspecto que es importante de reducir fundamentalmente la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina. Adrián encontró realmente que no solamente esa resistencia, sino
que los mecanismos de traducción de la insulina, la señalización de insulina, estaba mejorada. Están viendo ustedes aquí el PI3K, el GSK, multitud de marcadores de la señalización de insulina mejoran cuando los animales consumen el cárnico enriquecido en el extracto frente al que consumen cárnico convencional. Dando un paso más, pues nos encontramos que también cuando analizábamos las lipoproteínas, saben que ustedes que en diabetes es muy típico que se incrementen los niveles de triglicéridos y de VLDL, pues denotamos que en las ratas se reducía la masa total de VLDL de 184 a 118 miligramos, aproximadamente un 65%, sin cambiar la composición. Pero teníamos, lógicamente, un mayor número de partículas VLDL. ¿Y por qué? Entre otras cosas, pues descubrimos que eran captadas de manera más eficiente por el receptor que capta lipoproteínas que contienen ApoB, tanto VLDL como IDL como LDL. Y ahí tienen ustedes pues, ese incremento tanto respecto a la beta-actina, tanto, perdón, en Western blot como en inmunolocalización a nivel de intestino, perdón, de hígado. El siguiente paso es decir, bueno, pues vamos a producir un modelo, vamos a generar un modelo de diabetes tardía y lo vamos a hacer con grasa saturada más colesterol y vamos a ver qué ocurre cuando nosotros utilizamos el extracto de algarrobo antes de la lesión pancreática o después de lo que llamamos preventivo o de tratamiento. De tal manera que ven ustedes aquí que las ratas, que las ratas a las 3 semanas se le hace una inyección intraperitoneal de estreptozotocina y ácido nicotínico que protege y que evita que haya un daño global a nivel pancreático. Y entonces, bueno, pues los animales están comiendo la dieta rica en grasa, pero saturada y colesterol, pero están consumiendo un cárnico rico en el extracto de algarrobo durante todo el estudio, desde antes y después. Mientras que hay un grupo que aquí consume el extracto de algarrobo después de, sería este de aquí, y otro grupo que está recibiendo la dieta aterogénica, la dieta hipercolesterolemiante, la dieta diabetogénica durante todo el estudio. Bien, entonces en la mente de ED, que sería en prevención y de tratamiento, vemos qué ocurre en el páncreas. Pues nos encontramos que en el páncreas los animales diabéticos, el número de islotes se reduce de manera marcada respecto a aquellos animales que han recibido el cárnico enriquecido en el extracto de algarrobo. Si miramos las áreas donde hay islotes, nos encontramos muy reducidas las áreas, mientras que los animales que han consumido el extracto de algarrobo de manera muy marcada. Y marcando con antiinsulina, vemos que aquí está muy reducida la cantidad de insulina que se produce, mientras que los animales que han recibido el extracto de algarrobo, sea durante todo el estudio o después del daño pancreático, hay una producción de insulina muy respetable. Creo que, perdón, ¿esto qué significa? Vaya. Aquí es que no se ve la diapositiva, se ve poco. Pero vemos aquí que los niveles de glucemia en los animales diabéticos llegan a niveles de 350 miligramos por decilitro y se reduce aproximadamente entre 80 y 100 miligramos en los que reciben el extracto de algarrobo, y la producción, la capacidad de producción de insulina es muy baja en los animales diabéticos, en estos de aquí, como ya lo hemos visto, bajo el punto de vista histológico, pero se duplica o casi se triplica 2 veces y media en los animales que han recibido el extracto de algarrobo, la carne enriquecida en el extracto de algarrobo. Esta imagen pues, habla más de 1000 palabras. Los animales diabéticos tenían esteatosis marcada. Podemos decir que un porcentaje muy elevado de ratas tenían esteatosis. Esteatohepatitis, perdón, los de en medio, y cómo realmente el extracto de algarrobo mejoraba la situación de manera marcada. Y tenemos también quizás los resultados más interesantes bajo mi punto de vista con una aplicación, yo me atrevería a decir, de protección a nivel del digestivo del intestino, particularmente del colon, en la que vemos realmente que los animales que reciben la dieta diabetogénica, donde no hay CFE,
pues hay un acortamiento tremendo de las vellosidades, tanto a nivel proximal como distal, y una recuperación muy importante, tanto a nivel proximal como distal, de los animales que recibieron el extracto durante todo el estudio, durante 8 semanas o durante 5 semanas. Y vemos también aquí la producción de mucina, un protector muy importante por la célula goblet. Están produciendo mucina, y esa mucina pues protege a la integridad colónica. Entre estos aspectos está muy reducida en los animales que reciben la dieta diabetogénica, donde no hay extracto de algarrobo y hay una recuperación fundamentalmente al nivel distal, la zona más proclive de cáncer de colon, entre otras cosas, con respecto a la mucina y también la recuperación de la integridad colónica. Ya terminando, pues esta es una última publicación, esto ha salido hace 2 semanas aproximadamente, ¿no, Adrián? Básicamente, está publicado en Food Chemistry. Entonces hemos analizado qué ocurre a nivel proximal y a nivel distal con toda la con parte de la parafernalia antioxidante en superóxido de dismutasa, tanto cobre-zinc como manganeso dependiente, catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, y observamos que no hay un comportamiento homogéneo en el sentido que quién es mejor. ¿Antes de la inducción diabetogénica o después? Pues básicamente en algunos casos observamos una mejora, como ocurre aquí con la superóxido dismutasa. Aquí hay un incremento muy marcado respecto al grupo diabético. Y sin embargo, por la manganeso dependiente, pues nos encontramos que es las ratas que han sido con tratamiento las que mejoran. Pero básicamente todo el extracto de algarrobo introducido en cárnico produce de una manera u otra una mejora de la situación antioxidante. Y particularmente buscando una explicación, nos encontramos que un factor de transcripción que está muy implicado en la inflamación y en la oxidación, como es el ERF2, pues realmente está muy disminuido en el caso de animales que han recibido la dieta diabetogénica, y cuando incluimos el extracto de algarrobo se incrementa marcadamente la expresión de este factor de transcripción que explicaría por qué la mejora antioxidante. Bien, el consumo de cárnico enriquecido en CFE incrementa los niveles de actividad de la maquinaria antioxidante, principalmente a través de la expresión del factor de transcripción en el Ya para terminar, pues algunos matices más. No le quiero cansar con datos, pero sí tenemos lo que ocurriría en el caso de haber incluido CFE desde el principio del estudio en preventivo, con flechas verdes, y qué ocurre con curativo, con flechas naranjas. Nos encontramos que hay una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, particularmente butírico, que tiene un efecto protector. En el caso de incluir el extracto de algarrobo antes del daño a nivel pancreático, que bajo el punto de vista de integridad colónica básicamente lo encontramos en los dos, que tenemos una mejoría de células Goblet con producción de mucina en los dos tipos, pero que la microbiota fundamentalmente, mientras que la inclusión del extracto de algarrobo en el cárnico después de la inducción del daño, lo que hace fundamentalmente es reducir digamos, la abundancia de enterobacteriáceas y enterococos, que son teóricamente patógenos, mientras que desde el principio mejora la producción de bacterias fermentativas, Lactobacillus, Faecalibacterium, Bacteroidetes y demás, y no solamente ese, reduciendo también las patógenos. En conclusión, podemos decir, mejora la disfunción pancreática, mejora la señalización de insulina, reduce la lipogénesis de nuevo, corrige el perfil hipoproteico, mejora el desarrollo de esteatosis hepática y tiene un efecto protector tanto de la integridad colónica como de los mecanismos oxidativos. Ya para terminar, en la última publicación que le he comentado que se ha hecho en Chemistry, que hemos mirado los aspectos antioxidantes, nos hemos preguntado por qué. Y lo que hemos hecho es indagar. Hemos trabajado siempre con una patente y la patente nos ha tenido muy cogido las manos y estamos dando un pasito adelante. Es decir, ¿qué tiene ese extracto de algarrobo? ¿Cuál es su composición? Pues bien, pues hemos encontrado qué ocurre en cómo están esos productos en las heces de los animales. Nos hemos encontrado que los animales que han recibido el extracto de algarrobo dentro de un cárnico desde el principio del estudio, en
Las heces hay fundamentalmente derivados de las proantocianidinas en gran cantidad. Mientras que más cantidad aquí tienen ustedes, no es que sea tan exagerado, pero aquí tienen ustedes más cantidad de proancionidina en LD. Mientras que después del daño se reduce la cantidad de estos derivados proancionidina, pero se incrementa de lignanos, de fenoles simples y demás. Entonces, ¿por qué están ahí? Pues porque se absorben menos o porque se excretan en mayor cantidad. Entonces, no sabemos demasiado, estamos investigando en ello, pero indiscutiblemente la función antioxidante va a depender de la fermentación, va a depender de la absorción de estos componentes y de la incorporación al propio intestino y en otras partes del cuerpo. Bien, termino con las dos últimas diapositivas. Indiscutiblemente hemos estudiado fundamentalmente órganos mitóticos. Fundamentalmente nuestro estudio se ha centrado en hígado, aunque también, pues le he comentado, pues en intestino, que también tiene una renovación enorme, páncreas tiene menos renovación, pero no dudamos que también la pueda tener. Pero fundamentalmente nos faltaría estudiar en cerebro, en músculos, eso está pendiente, que son órganos no mitóticos. Entonces, mucha de la información de alimentos funcionales está coja, sobre todo de estudios preclínicos, ¿no? Bien, entonces nosotros hemos dado un pasito y hemos visto que, bueno, cuando hay una diabetes mellitus tipo 2, muy posiblemente eso desarrolle una diabetes mellitus tipo 3, con daño a nivel cerebral, con neuroinflamación. Hay resistencia a la insulina, pero la resistencia a la insulina que se encuentra en órganos dianas también la encontramos en cerebro. Encontramos hiperglicemia, que también con llegada masiva de glucosa al plasma al cerebro y con oxidación. Esto es un trabajo fin de máster en el que la doctora Pafarnova encontró que, bueno, marcadores de la señalización de insulina, cuando los animales están recibiendo esa dieta diabetogénica, pues se reduce respecto cuando los animales toman el cárnico enriquecido en el extracto del algarrobo. Igualmente lo tenemos aquí con otros marcadores, como el AKT fosforilado, pues también encontramos que realmente mejora la señalización de insulina y eso implicaría, lógicamente, menos inflamación, menos oxidación y otro. Estamos en ello. Conclusión. Un alto consumo de carne y productos cárnicos asociado con un aumento de la enfermedad crónica de alta prevalencia. Los resultados obtenidos en la mayoría de ellos en estudios preclínicos, aunque también hay el estudio primero que le he hablado, estudio de intervención clínica, la inclusión de triglicéridos formulados ricos en omega 3, en silicio, extractos de algarrobo en una matriz cárnica para elaborar cárnicos con propiedades antidiabéticas, junto con la capacidad de mitigar los aspectos negativos asociados al consumo comercial de carne. En la actualidad estamos trabajando con diferentes tipos de silicio. Hemos trabajado con silicio orgánico, entre comillas, añadido un aminoácido que favorece su absorción, pero también estamos estudiando tierras de diatomea, ácido octosilícico, en machos, en hembras, estudiando efectos y mecanismos antidiabéticos, ya le he comentado algunos de ellos, a nivel multidiana, y también está previsto llevarlo a humanos. Recientemente hemos solicitado a la Comisión Asesora un proyecto para estudiar acción conjunta de extracto de algarrobo en proantocianidinas al penitol, microencapsulados en ratas machos y hembras, y en humanos sanos, activos, sedentarios y en diabéticos. Y se ha iniciado estudios en diabetes mellitus tipo 3. Con ellos queremos verificar que la reproducibilidad de los datos obtenidos en preclínica que realmente pues, tengan su contribución a disminuir esta patología tan prevalente. Y termino con la última, pues dándole las gracias. Y aquí les presento una foto de un grupo históricamente pequeñito, pero yo creo con mucha potencialidad. En medio estamos los más viejos, y ya prácticamente despidiéndome. Y con incorporación, pues ahí enmarcado claramente en un redondel a la doctora Alba García Martín y Adrián Macho como dos grandes estrellas del grupo. Quiero agradecer la contribución de Paco Jiménez Colmenero y la doctora Olmedilla, que nos empujaron a meternos en este campo apasionante, los proyectos que hemos tenido financiación. Y termino con esta diapositiva que ustedes bien conocen, los portadores de la antorcha. Estamos seguros que la transmisión de valores y la transmisión de conocimiento pues está en buenas manos y los ya cansados pues van a ser renovados por alguien más joven y con más fuerza. Muchas gracias. Muy bien.
Bien, muchísimas gracias por la magnífica presentación. Ha sido fruto del trabajo de los últimos años y yo creo que estáis recogiendo ya frutos importantes, como se puede ver en las publicaciones de alto impacto que habéis realizado. Y nada más, vamos a abrir la conferencia de discusión. Sí, doctor Rojo. A ver si soy capaz de oír, porque a pesar de tener los audífonos puestos, Bueno. fallan más que una escopeta de feria, como he dicho. Yo no sé si se me oye, yo creo que sí, Sí, ¿no? sí. Solo quiero felicitar efusivamente al profesor Sánchez Muniz por su magnífica conferencia, que es algo que, digamos, da fuerza y cuerpo a la actividad de las academias. Es verdad que el síndrome fisiológico que yo llamo, que es como algo que todos a partir de una determinada edad tenemos, es una intolerancia a lo que ya está escrito. En este caso es todo lo contrario. Mi más cordial enhorabuena por la conferencia que nos ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, el doctor Tresguerres. Yo quería unirme también a la felicitación de mi profesor y hacer unos cuantos comentarios. Yo soy endocrino y además trabajo en este área, con lo cual aquí he echado de menos una cosa y es, usted ha medido un montón de cosas en el hígado, pero estamos hablando de diabetes tipo 2. ¿Qué pasa en el páncreas? En ese páncreas... Si las píldoras del doctor Negrín, como se llamaba en su tiempo a la algarroba, las píldoras de resistencia del doctor Negrín en la guerra española, tienen un efecto antioxidante, es muy verosímil que ocurran cosas importantes a nivel del páncreas, en el sentido que disminuya el estrés oxidativo a nivel de los islotes y por lo tanto la producción de insulina pueda normalizarse, en el sentido que al disminuir la resistencia periférica, los valores plasmáticos bajan, pero sin embargo la producción local aumenta o está más potenciada y en ese sentido evita que se produzca el fenómeno de agotamiento y que ocurra la aparición de diabetes precisamente por el agotamiento de la capacidad del páncreas endocrino en producir insulina. O sea que en ese sentido le instaría a que revise o que miren precisamente toda esa parte del páncreas. ¿Me puedo contestar? Sí, no, como ha habido muchas diapositivas, ha habido una diapositiva donde se veía una reducción de los islotes, claramente, de la producción de insulina, y en la parte de abajo, que no lo he hablado, en estudios de inmunolocalización también y de tinciones, vemos una recuperación de la cantidad de glucagón a nivel de páncreas, ¿no? Y en el hígado. Por supuesto, es uno de los grandes problemas cuando trabajas en un animal como la rata con un páncreas difuso. Es muy complejo el análisis, pero indiscutiblemente, yo no sé, Adrián, perdona que te rebote no sé si ha hecho algo, yo no lo sé, a nivel del laboratorio, a nivel del páncreas, alguna determinación específica más. La verdad que estoy de acuerdo con lo que comentan. Y actualmente nos estamos formando en ello. Realmente, pues en mi etapa postdoctoral, ahora otra chica que va a realizar su estancia, fundamentalmente a lo que va dirigido es a hacer aislamiento de los islotes de célula beta y hacer ensayos ya en la propia célula, ¿vale? Para ver cómo se está modificando. Pero en este proyecto inicialmente no lo teníamos planteado, pero ya para los próximos sí que aparece detallado el hacer un cultivo primario de célula beta para poder caracterizar tanto estrés oxidativo como procesamiento y secreción de insulina, que también es una de las etapas que falla, como una disfunción autofágica, que también es uno de los aspectos que más está marcado. Entonces, sí, en este no se hizo, pero para el futuro sí que lo tenemos en mente. Y también está previsto el tejido adiposo. El tejido adiposo indiscutiblemente es un gran candidato a jugar su papel fundamental. Por eso nosotros hemos visto algo en diabéticos
Tuvimos una suerte de ver cómo cambiaba completamente el transporte ligado a la saturación de la transferrina y cae enormemente en individuos obesos y particularmente en diabéticos que tienen diabesity. Y la idea es que muy posiblemente el tejido adiposo, pues lo que hace es secuestrar particularmente el exceso de hierro, que pueda ser prooxidante, restándolo del hígado y de otras zonas que tendría un efecto tremendamente lesivo. Eso significaría que, bueno, pues en muchos casos el metabolismo del hierro está modificado, que la cantidad de hierro disponible para transporte también, pero que tendría un efecto potencial beneficioso para reducir la tendencia hacia un hígado graso y posteriormente a cirrosis y a cáncer de hígado, pero esto es especulativo, indiscutiblemente. Hemos publicado algo en referente a esto y en las ratas sí hemos hecho algún sondeo de posibilidades de cambio en el hierro y bueno, hay alguna cosita suave, pero es todavía hipotético, muy hipotético, pero hay unas señales que dicen, ojo, que el tejido adiposo posiblemente también en los roedores pueda, cuando hay un estado avanzado de obesidad, incluso de síndrome metabólico, ser un órgano que retiene, quita el hierro del medio y se queda ahí. Existe, claro, un mecanismo oxidativo de la propia grasa del tejido adiposo, pero está evitando daños mayores. Ya digo que es muy especulativo, pero que realmente también estamos encontrando cosas que se han visto en los humanos, como que nosotros hemos visto en humanos, en diabéticos, pues también están apareciendo en estos roedores, ¿no? Sí. ¿Cómo se mete el silicio en una preparación cárnica? Yo quiero decir que ahí en esa parte soy absolutamente lego, entonces no sé cómo meto yo un silicio, en qué, dónde, en una salchicha, en qué. Sí, claro, claro. Fundamentalmente salchichas, en patés, en reestructurado cárnico. El reestructurado cárnico es trocea, por decirlo de alguna manera, y lo que hace luego, con una glutaminasa, vuelve a unir los paquetes del tejido conjuntivo. La carne está un poco más suave, digamos, incluso para personas mayores, más fácil que tengan problemas de dentición o de masticación, sería idóneo. Entonces, eso hace realmente posible a los cárnicos funcionales utilizarlos. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, pues en forma de ortosilícico. La doctora Alba García Martín ahora mismo está trabajando con tierra de diatomea como posible aporte de silicio. Nosotros hemos utilizado, pero en otro campo no mecánico funcional, la cerveza como fuente de silicio. Entonces, las aguas, hay aguas duras bastante ricas en silicio. Entonces el silicio está como componente muy importante de la corteza cerebral, pero estamos perdiendo silicio disponible. Está yendo hacia el fondo del mar y no sé si en un futuro se puede utilizar, pero ahora mismo no estamos consumiendo cada vez menos cereales como fuente de silicio, muy importante. Entonces esa caída de silicio que tenemos en la dieta, que estamos bajando de 30 miligramos por cabeza y día, cuando posiblemente las cantidades más correctas anden en 150 o 130, 200, estamos muy lejos. Y entonces esa es la razón de que estemos buscando fuentes de silicio. Y bueno, pues el cárnico se incluye, tenemos ortosilícico y de una manera homogénea se mezcla con la carne hasta la cantidad que se considera que puede ser adecuada, que no sea tóxica, que no llegue a unos niveles donde pueda haber toxicidad en los consumidores, lógicamente con las limitaciones de especie. Y poco más le puedo decir. Cuidado con la cerveza que tiene Santumol. Sí. Y la parte que vemos a lo mejor no es del silicio, sino que es del otro elemento procedente del lúpulo, Claro. que está ahí como elemento. Hemos hecho algunos estudios. Aquí está la doctora González Muñoz. De intoxicación, también lo ha comentado en mi presentación el doctor Nadal. Hicimos una intoxicación con nitrato de aluminio en ratones. También lo hicimos en ratas, lo hemos hecho en 2 modelos. Y lo que hacíamos es ver si el silicio era capaz de anular
los efectos negativos del aluminio. Formas complejos que lo hacen insoluble, lo hacen inabsorbible o reducen enormemente la absorción a nivel intestinal, y los depósitos que pueda haber de aluminio a nivel cerebral también se reducen. Hemos comprobado que hay formación de complejos. Y una cosa muy bonita, aunque ya me esté saliendo del tema, pero que entra en mecanismos de oxidación. Los animales dañados, intoxicados con nitrato de aluminio a nivel cerebral, se produce una disrupción de minerales que tienen que ver con la protección oxidante. De manera que baja el contenido de cobre, que baja el contenido de manganeso, de magnesio y de otras serie de ellos. Y los animales que están recibiendo cerveza o ortosilícico, no los que reciben lúpulo, vuelven a recuperar la organización mineral que tenían los animales que no reciben el nitrato de aluminio como tóxico. Y eso influye sobre el estatus antioxidante, sobre la expresión génica de enzimas antioxidantes, sobre la expresión de TNF-alfa. Incluso comprobamos la respuesta de estos animales en modelos de comportamiento. De manera que los intoxicados con, eso sería otro tema para exponer aquí, los animales intoxicados con nitrato de aluminio estaban, entre comillas, modelo de Alzheimer. No se movían, no reaccionaban ante un plato caliente, no eran capaces de controlar el esfuerzo natatorio en piscinas pequeñas, no tenían curiosidad, nada más ser prendidos, defecaban, mientras que los animales que habían recibido el nitrato de aluminio, pero eran protegidos con el ortosilícico o con el silicio de cerveza, hicimos en ratón con cerveza con alcohol y en rata con cerveza sin alcohol. Y los efectos fueron similares y nos quitamos el aspecto negativo del consumo de alcohol, aunque no esté igual de buena la cerveza con alcohol, con cerveza sin alcohol. Eso lo puede decir casi todo el mundo, ¿no? Pero bueno, los animales recuperaban motilidad, reaccionaban, indiscutiblemente resultados muy relevantes, ¿no? Eso le puedo decir de este mundo tan fantástico, ¿no? Y lo último, usted ha hecho un comentario que me ha gustado mucho a propósito de los problemas que han tenido al utilizar hembras. La hembra es muy complicada de utilizar. Si estamos en etapa reproductiva, o ajustamos el ciclo para que no haya variabilidad, o si no, las que están en proestro no responden igual que las que están en estro ni las que están en diestro 1 o 2. Y si son ratas algo mayores, siguen manteniendo en cualquier caso la producción estrogénica. Entonces, el efecto de esos estrógenos como antioxidantes en sí mismos, etcétera, es un factor de protección muy importante en la hembra, que hace que sea muy difícil de utilizar como animal experimental si no se tienen en cuenta todos los variables. Sí, sí. En relación con eso, decirle que al principio se ha intentado que todos los animales estuvieran en el mismo punto de fase tal. Pero luego, cuando termina el estudio, cada uno ha cambiado completamente la situación. Nosotros estamos utilizando, y me dirán por qué, pues básicamente porque un componente del grupo pertenece a la Universidad de Alcalá, ahora mismo es la señora decano de la Universidad de Farmacia, de la Facultad de Farmacia, la doctora González Muñoz. Pues ella estaba allí y entonces pues, las facilidades fueron mucho mayores que las que teníamos del animalario de la Complutense. Entonces los estudios están haciendo allí. Está previsto y yo creo que se está haciendo, ¿no? Y hay datos de hormonas, ¿no? Se han determinado hormonas en los animales. Yo ahora mismo no tengo datos porque todavía eso está todo por publicar y hay todavía estudios por revisar, pero me parece que Alba, yo no sé qué se ha determinado, supongo que estradiol, se habrá determinado progesterona, se habrá determinado cortisol también, bueno, corticosterona en el caso de la rata, ¿no? No te oyen. Y perdón, que tuvimos en cuenta la fase del ciclo. Las fuimos midiendo de forma aleatoria los diferentes grupos para que en el sacrificio estuvieran todas en la misma fase.
y se comprobó, se hizo frotis en el sacrificio y después se comprobó la fase en la que estaban y además medimos el estradiol para confirmar que puede ser por la fase del ciclo o porque el tratamiento tenga un efecto sobre los niveles de estradiol. Y de hecho, aunque los resultados son preliminares bueno, e inéditos porque no están publicados, sí que modifica el silicio la concentración de estradiol pese a estar en la misma fase del ciclo todas ellas. Vale, vale. Yo eso no lo conocía porque ya digo que no estoy, ya me gustaría estar en el laboratorio sentado, pipeteando y jugueteando, ¿eh? Sí, Adrián. Doctor, El doctor. primero, luego- Ah. Doctor, Bueno, muy buenas tardes, ¿no? Profesor Muñiz, he aprendido el nombre, querido Paco, que le felicito. Siempre brillante como siempre y realmente conocemos mucho nuestro trabajo porque estuvimos 7 años con el Consolider, que yo lo tuve que coordinar, ¿no? En 1919, yo estoy colegiado en Badajoz, aunque nunca me ha hecho falta la colegiación, ¿no? De veterinarios. Y en la revista que hay publicaron un trabajo que decían que las carnes rojas eran problemáticas por 3 razones, tengo que apuntarlo. Efecto con gastritis, efecto con la inflamación intestinal y también sobre el cáncer de colon. Yo realmente al final decía que hay que tomar una dieta equilibrada y demás, pero aquello me puso a mí gran alarma. Y entonces pues yo me preocupé del tema y volví a escribir en esa revista yo un trabajo sobre la carne y el producto cárnico y sobre el colon. Y estudié a fondo lo que se publicó en 2015 de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y la habían clasificado a las carnes rojas con la radiación ionizante y también con el alcohol y con el tabaco. Y después los cárnicos peor todavía, ¿no? Y realmente la gente habla, y tú, usted, quieras, se ha ampliado la palabra demonización, incluso a nivel oficial. Sí. ¿No? No voy a decir quién porque todo el mundo lo sabe perfectamente, ¿no? Y entonces, y después no sabe, la gente escribe sobre eso, demonizando el producto, sin saber por qué ocurre eso, ¿no? Y yo lo he dicho con el estrés oxidativo, que es consecuencia de que el grupo de la porfirina es muy reactivo y en presencia de ácido graso muy saturado, pues se produce un fenómeno catalítico que puede dañar al ADN, ¿no? Pues eso no lo pone en ninguna parte, ¿no? Pero de todas formas, en The Lancet se publicó un trabajo que lo explicaba mejor. Y decía que es cierto, eso no se va a negar, ¿no? Pero el problema no era la carne en sí, sino los tratamientos. El tratamiento, sobre todo los más agresivos, la de fritura y la de la parrilla, que realmente aparte de que se producen, aparte de la reacción de Maillard, se produce también el estrés oxidativo, esas especies de oxígeno reactivo, de reactivo de oxígeno, ¿no? Y naturalmente yo decía en el trabajo que la carne roja es fundamental en la alimentación por varias razones. Miren, tiene un hierro de hemo, altamente digestible, en unas concentraciones estupendas, ¿no? Realmente buenas. Tiene también un valor biológico de su proteína 0,8 comparado con la albúmina de huevo. Y después tiene también hierro. No hay ninguna fuente de hierro y vitamina B12, perdón. Vitamina B12. En el mundo vegetal no hay vitamina B12. Por tanto, es fundamental. Y después también me refiero al atún. El atún, además, tiene una gran cantidad de ácido graso insaturado de la serie N3 o omega 3, da lo mismo, ¿no? Bien, y era lo primero que quería decirle, que había que explicar bien los beneficios que tienen las carnes rojas, ¿no? Es cierto todo lo que se dice, no vamos a ir en contra de los 22 que estuvieron allí miembros en la Organización de la Salud, que el acuerdo no fue por unanimidad, fue por mayoría. Eso es una parte. Conozco perfectamente la parte de los alimentos funcionales. Cuando se hizo el Consolide, le felicito a usted, a su grupo y también al grupo del ICTAN, encabezado por el doctor Jiménez Colmenero. Y la última parte, pues la conocía menos. Y hay una cosa que me ha llamado la atención, el paté. Nosotros, creo que sabe usted, tuvimos un proyecto junto con Producción Animal, con el profesor Clemente López Bote,
que alimentamos a 50 o 60 cerdos, yo no recuerdo cuántos eran, preparándole un pienso con ingrediente que era aceite de colza, que es un aceite de colza que tiene una cantidad de saturación de ácidos grasos de la familia omega 3, ¿no? Evidentemente también hacemos un grupo que añadimos tocoferol para el efecto antioxidante, ¿no? Pues cuando nosotros esos cerdos se sacrificaron en un matadero, nos produjeron los productos y todos ellos conseguimos rebajar la serie, la relación N6 y N3 desde 14 o 15 hasta 6 o 7, ¿no? Me parecía que era otra estrategia diferente a la que han utilizado. Pero el producto que más me llamó la atención fue el paté. Y ahora por eso les voy a dar el paté, que lo que estoy diciendo me parece muy bien. Porque el paté convencional es un producto muy graso, tiene mucha grasa. Y cuando nosotros preparamos paté con el hígado de aquellos cerdos, se bajó la relación. Es cierto, el valor, la grasa va a tener el mismo contenido, pero por lo menos era una grasa mucho más saludable, ¿no? Mucho más saludable. Y ahora, con el silicio, me parece que ha sido un paso más para el paté, porque el paté es un producto que tiene una cantidad de grasa muy elevada, ¿no? Y después también le felicito por la parte que yo pensé que desconocía más sobre las enfermedades de la diabetes y demás, ¿no? Nada más, espero enhorabuena al grupo, que veo también que está también formado con las intervenciones que ha habido, y también al grupo de Electa, presentado aquí por el doctor Carvalho. Muy bien, muchas gracias, señor profesor Ordóñez. Comentarle, si me permite brevemente comentarle. Nosotros en el 2016 hicimos una publicación en Nutrición Hospitalaria y otra en Análisis de la Real Academia Nacional de Farmacia, no criticando, pero sí respondiendo un poco a estos comentarios que yo le he comentado, posible carcinógeno, ¿no? Y yo posteriormente también he seguido investigando en el campo y te encuentras cosas muy curiosas. Primero, que no haya estudios donde se mida la cantidad de nitrosaminas en los consumidores, o nitritos o nitratos, no se mide. Bueno, y incluso estudios donde se intenta señalar la relación y te encuentras que los nitritos no, los nitratos sí, las nitrosaminas puede ser, otros estudios lo contrario. Y se planteó en Estados Unidos un comité, teóricamente, que no tenían conflictos de interés, una publicación, no recuerdo ahora mismo dónde, y fue muy aplaudida. Pero luego se descubrió que sí había conflictos de interés, que es muy difícil no tener conflictos de interés, claro, según cómo se mire, ¿no? Bien, entonces se plantearon qué publicaciones hay donde se vea cuál es el beneficio de reducir 3 raciones de carne o 3 raciones de productos cárnicos. Y después de hacer una revisión gigantesca, llegaron a la conclusión de que usted comiendo lo que está comiendo, porque no tenemos evidencia científica suficiente como para desmentir o llegar a una conclusión relevante sobre que sea beneficioso lo que se pretende, que no sé si era un 10% de reducción de algunas patologías, ¿no? Quiere decir que efectivamente, bueno, yo estoy de acuerdo que sobre todo teniendo en cuenta lo que come, como come un consumidor de carne que no toma verduras, que no toma cereales, tiene lógicamente un aporte de, digamos, de nutrientes y de que va a condicionar fundamentalmente una biota proteolítica. Se incrementa una ración de hidrato de carbono junto con el cárnico, aparece floras o biota sacarolítica. Y la flora sacarolítica compensa los efectos de la producción de ácidos grasos ramificados, de cadena corta, de indoles y otros productos que se producen en el colon cuando se toma un exceso de carne y no hay hidratos de carbono que lleguen a la parte final del colon. Entonces, coma usted carne, pero respete usted cantidades moderadas y además obligatoriamente una ración de productos de origen vegetal. Eso sería mi recomendación. Perdón, doctor, porque, bueno, sí. El doctor Tamarco. Sí, sí, Tamarco. ¿Sí? ¿Tú? Ah, bueno, no sé. No solamente para decir que
una gráfica que he apuntado aquí, en 2015 por ahí bajó el consumo de carne. Se debió quizás al informe de la Organización Mundial de la Salud que apareció en todos los periódicos. Sí, pero dura una semana, ¿eh? Como duró lo de las vacas locas, eso. Es que la gente se está acostumbrada a tomar mucha carne, pues está acostumbrada a tomar mucha carne. Y de pronto le entra a pasmo, pero a las 2 semanas se lo ha olvidado. Y ya para terminar, voy a decir que... Y eso fue una bajada, eso es en cierto modo por información cada vez creciente de aspectos negativos del consumo de carne. A mí me parece muy bien. Y si se llega a las cantidades que se consumían de carne en el 64, que estaban en 77 gramos por cabeza y día, bueno, 100, vale, pero estamos en 150. Ahora parece que nuevamente un descenso. Si viene otra pandemia, pues volveremos. Y desgraciadamente, así. Porque claro, es un producto menos perecedero, está en el congelador muy fácil y se tira de él. Bueno, lo dejo Y eso es lo que porque- ocurrió en la pandemia, ¿no? Lo dejo porque hay otros compañeros del público que quieren intervenir. Vale, muchas gracias. Doctor Tamargo. Bueno, mis primeras palabras son de felicitación al profesor Sánchez Núñez, porque creo que nos ha hecho una exposición panorámica, si se me permite la expresión entre comillas, de su vida. Académica, investigadora, científica, y yo se lo agradezco. La conocía, pero me ha encantado verla. No quería entrar en el debate de la carne, porque hay algo que sí se ha demostrado desde el punto de vista sociológico. Y es tan sencillo como lo siguiente. Los pueblos que no comían carne tenían menos estatura, tenían menos expectativas de vida, ha mencionado usted el año 60 y tantos. ¿Cuál era la media de estatura del pueblo español? ¿Cuáles eran las características? Está bien, claro. La carne está ahí y hay que... Lo que me ha llamado la atención es la diapositiva 8ª. Es un desastre lo de este país. Porque mi problema no es que se coma mucha carne. El problema es que las legumbres estaban bajas. Vamos, no. Es que estaban en plató desde hace no sé cuántos años. La fruta también. Y le advierto de que ahora va a ponerse mucho peor. Se sabe desde hace 2 años. El pescado está disminuyendo de una forma extraordinaria, el consumo de pescado. El consumo de frutas y verduras está disminuyendo de una forma muy importante y se está cambiando el tipo de carne que se come. Bueno, esto era un comentario más. Yo vi una diapositiva y el doctor Tresguerres fue la primera pregunta que hizo. Y es que cuando vi los islotes dije, anda, esto me recuerda todos los fármacos nuevos que modulan las incretinas. Las imágenes eran esas exactamente. Los islotes, cómo se reducían y cómo se volvían a reconstruir cuando se trataban con fármacos que modulaban estetina. Y estaba claro que ahí lo que había era disminución de estrés oxidativo, había un problema de alteraciones de autofagia y apoptosis. Y la vía de apoptosis estaba perfectamente identificada. El tercer comentario es cuando vi las mujeres. Es que uno de los graves problemas que ha existido en la ciencia es que en los ensayos clínicos se excluía a las mujeres sistemáticamente. ¿Qué quiere decir excluido? Que en los mejores ensayos, incluidos los realizados en la última década, por ejemplo, con anticoagulantes, la mujer está representada en menos del 35%. Por tanto, toda la evidencia científica está basada en datos obtenidos en varones de edad media y los resultados se han extrapolado a la mujer. Más aún, no se divide, en los ensayos clínicos no se hace una estratificación de eficacia y seguridad dependiendo de, no quiero decir la palabra sexo porque sé que me sale, no, gender, no está hecho. Más aún, por tanto, yo creo que está muy claro, no me sorprende que los datos vayan a ser, aparte de las consideraciones que ha hecho el profesor Tresguerres, que sé que las lleva estudiando muchísimo, para mí es sencillamente hombres y mujeres se comportan de forma distinta. La enfermedad es distinta, las complicaciones son distintas. Si yo miro la diabetes, hay más mujeres, si miro más arritmias en las mujeres, hay más insuficiencia cardíaca, función sistólica preservada en las mujeres, ¿no? Y último comentario hace referencia a omega 3. Bueno, yo creo, para mí, desde el estudio Reduce It, y creo que me lo ha oído comentar, es decir, icosapentanoico es el único que ha demostrado que reduce morbimortalidad y además de una forma absolutamente consistente. 28% en individuos que estaban siendo tratados con el tratamiento estándar. Es decir, recibían todo lo que ustedes quieran. Si eran hipercolesterolémicos, recibían estatinas y lo que hiciera falta. Si eran con todo. Y a partir de ese momento
A mí el DHA lo único que me ha demostrado es, en datos recientes en humanos, que no funciona y que además, si se mezclan los dos, DHA antagoniza los efectos de EPA. Razón por la cual los estudios que se hicieron con DHA más EPA han salido absolutamente todos negativos. Razón por la cual está proscrita en la Sociedad Europea de Cardiología y de Arteriosclerosis. No queremos esa asociación, queremos EPA. Y cuando digo EPA me refiero a icosapento de etilo. El único, el único. Entonces yo animar al grupo que si se meten con omega 3, yo desde luego me dejaría de historias, todas esas historias que todos hemos escrito de oleico. No, yo me iría a icosapento de etilo porque, y me queda el último comentario, el JAMA Cardiol de hace 7 meses analizó 2.850 formulaciones de omega 3 de Estados Unidos. El 85% no tenían lo que tenían que tener. El 80% clamaban o indicaban que tenían indicaciones terapéuticas que no estaban descritas en ningún sitio. Y bueno, los resultados son muy claros. Quiero icosapento de etilo porque es absolutamente purificado. Y me quito de ácidos grasos, guarros que están con... Nada más que eso. No es ninguna pregunta para usted, como ves, son comentarios a vuela pluma. Gracias. Y le reitero mi felicitación. Muy bien. Si me permite comentar algún comentario, profesor Tamargo. Bueno, evidentemente sí, el ácido eicosapentanoico clarísimamente por los eicosanoides que modula pues tendría montones de funciones. El DHA, últimamente se habla mucho de maresinas, de protectinas, resolvinas, con funciones de resolver la inflamación, incluso de la neuroinflamación. Bueno, eso, la búsqueda de gosanoides y de efectos, pues nos llevó a incluir DHA en vez de EPA. Lo que, en relación con lo que comentaba, yo creo que eso fue una revolución. En Estados Unidos se retiraron productos enriquecidos en ácidos grasos de la familia omega 3 hace 50 años o 40 años, más del 50% de ellos porque estaban mal formulados, porque no llevaban los antioxidantes protectores de los ácidos grasos poliinsaturados, con lo cual le estaban dando una bomba prooxidativa en vez de darle realmente un aporte correcto de omega 3 con funcionalidad, ¿no? Esos son aspectos que están ahí que a tener en cuenta. Acabo de mencionar algo que es, si es a nivel neuronal, ahí tengo que decir que mientras que EPA se acumula en vasos, DHA se acumula en el sistema nervioso central y retina. Luego, si alguien quiere ver, ahí estaríamos en otro, digamos, entre comillas, negocio distinto. Yo hablo desde el punto de vista cardiovascular. Reitero mi enhorabuena. Muy bien. El doctor Ángel Salvador quiere hablar. Bueno, agradecer al profesor Sánchez Muñiz que nos haya traído una temática, nos haya expuesto algo tan actual como son los alimentos funcionales y felicitarle por su maestría, es decir, demostrada por los resultados de los miembros de su equipo. Fui alumno de don Gregorio Varela, catedrático de nutrición, al que recuerdo con afecto, y había una frase que nos repetía a menudo, que era hay que comer de todo, pero poco. Con el paso del tiempo llegué a la conclusión de que la primera parte era fácil de cumplir, la difícil de verdad era la segunda. Y me ha llamado la atención, volvemos al tema de los consumos, que por un lado aumenta el consumo mundial de carne y por otro lado disminuye en España, supongo que como en el primer mundo, por lo que nos ha expuesto el doctor Ordóñez, es decir, referente a la demonización que se ha producido. Pero en esa bajada, en un tiempo tan corto como desde la pandemia hasta ahora, ha habido un incremento de casi un 20%, y creo que sí que nos lo puede explicar. Y luego, por otro lado, preguntarle si hay estudios sobre los cárnicos elaborados funcionales por parte de la aceptación a la hora del consumo.
Perdón, el técnico. Sobre los cárnicos funcionales, si hay estudios realizados sobre la aceptación en el consumo por parte de la población general. Bueno, muchas gracias por el comentario y también darle la enhorabuena a mi grupo, porque están ahí y yo parte de ellos, que son realmente los protagonistas. Bueno, indiscutiblemente en la propia pandemia, lo he comentado hace un momento, el hecho de tener limitado el acceso a salir a la calle, aunque había cierta digamos, permisividad para ir al mercado, pero había unas colas tremendas, se habían determinado muchos de los productos, pues verduras, vegetales y demás cayeron de manera bastante marcada. Pues ha habido un cambio importante en la forma de comer durante la pandemia, ha habido, digamos, una cierta recuperación y los cárnicos tuvieron un protagonismo de nuevo. Si estábamos en 140 gramos y subió a 150 gramos. ¿Qué está ocurriendo ahora? No tengo datos más actuales, pero creo que andamos aproximadamente esa cantidad de nuevo está empezando a reducirse ligeramente. Aceptación, pues muy compleja la pregunta, bajo distintos puntos de vista. Primero, porque en tiempos de carencia económica y de problemática económica, la salud adquiere menos relevancia, bajo mi punto de vista, tiene que ser más relevante, pero adquiere menos, y entonces la gente tira por productos convencionales, tradicionales. Entonces, pues eso ha ocurrido con los propios, digamos, los lácteos enriquecidos en fitoesteroles, en esteroles de planta, pues pues en la época de carencia, pues hay una caída importante en el consumo, ¿no? En la compra de ellos. Y está ocurriendo también en diferentes tipos de lácteos. Y las personas empiezan a buscar los lácteos convencionales, que ya no lo hay. Es muy difícil encontrar leche no añadida con calcio, con selenio, con leche de almendra, en fin, sustitutos símiles de leche, en fin, cada vez hay mayor, pero la gente sigue buscando los el campo es amplísimo y el campo es amplísimo fundamentalmente en el campo de lácteos. La leche es una matriz extraordinaria. Ahí no hay ningún problema de aceptación por parte del consumidor, pero cuando ya le hablo a usted de cárnicos, la mayor parte de ellos ponen mala cara. No me dame un solomillo en condiciones y no me venda la burra con que si esto es muy bueno. Por eso, realmente, nosotros donde estamos trabajando es en embutidos, fundamentalmente, que realmente el acceso es fácil, tecnológicamente también es fácil, y el público aceptaría una salchicha donde hay un ingrediente que le aporta salud. Ahí no hay ningún inconveniente. Ahora ya en los reestructurados cárnicos, nosotros hemos trabajado con reestructurados cárnicos, muchos problemas. Hicimos el estudio con pasta de nuez y la gente pues decía, bueno, me gusta esto más que el cárnico que no sabe a nada, que le habéis quitado toda la grasa. Al solomillo le quitamos la grasa también que había intrapaquetaria, por llamarlo de alguna manera, entre los paquetes de intramuscular, eso la quitábamos también. Y el que yo decían, pues si es que no sabe a nada, pues preferían el que sabía a nuez. Ahí era imposible que fuera ciego el estudio, porque la pasta de nuez incorporada, metíamos en un filet, en 150 gramos, metíamos hasta 30 y tantos gramos de pasta de nuez, no podíamos meter más porque reológicamente aquello perdía las propiedades de cárnico, ¿no? Y bueno, ese es uno de los grandes problemas, que yo agradezco muchísimo a los miembros que están aquí, yo agradezco mucho a Pepe que está aquí con nosotros, él nos ha sufrido también en muchas reuniones, muchas peleas, cuando estaba Francisco Jiménez Comonero, que lo que buscábamos es eso, es decir, ¿esto es viable? ¿Esto es viable? Es decir, la cantidad que vosotros queréis incluir aquí daría lugar a que el consumidor, entonces en patés no hay problema, en salchichas no hay problema, ya en otros tipos de matrices, por llamarlo de alguna manera, o de productos cárnicos,
la aceptabilidad sería mucho más reducida, ¿no? Vamos, en principio, problema que la industria cárnica tampoco da el paso adelante. No se atreve, porque esto lo conocen las grandes compañías cárnicas de España y hay patentes y ¿quién da el paso? Pues no da el paso casi nadie. En otros países existen cárnicos enriquecidos en esteroles de plantas, aquí no se permite. Eso es un planteamiento que se hizo, ¿y por qué no? Y digo, ¿y por qué no? ¿Por qué? Porque esto se hace en lácteos y en margarina. Punto. Bueno, también eso diría el lácteo, ¿no? Y no te metas en otra matriz porque te vamos a cortar la sala. Y las cosas ocurren, desgraciadamente. Y sabes que eso es un área de investigación y de producción y de consumo y digamos que hay un respeto. Entonces, bueno, yo estoy hablando de más, pero es verdad que esto existe, ¿no? Y de hecho, los piñones, ¿por qué están los piñones al precio que están? Pues porque se utiliza como fuente de esteroles. Estaban primero el maíz y estaba también, creo recordar, el aceite de soja, pero como la mayor parte son transgénicos y la regulación de transgénicos es muy complicadísima, pues ahora mismo se obtiene fundamentalmente de los piñones, perdón, una subida tremenda. ¿Por qué? Porque la fuente prioritaria para Danacol y Benecol fundamentalmente. Son los productos que ahora mismo están en el mercado, ¿no? Pues sí, bueno, pues yo qué sé. Todo es un mundo muy difícil pero que es una realidad, claro, pero que es una realidad importante. Yo creo que no hay forma de ponerle freno porque la salud está ahí. Afortunadamente ahí está el EFSA que regula todo lo relacionado con alimentos funcionales y para poner una alegación hay que demostrar efectivamente que aquello cumple y estos estudios no valdrían. Usted tiene que demostrarlo en un grupo muy potente humano que tiene esos efectos y mientras que eso no está ahí y esté demostrado en revistas y tal, pues realmente no tendríamos nunca una alegación de salud. Pero bueno, ya veremos. Eso ya veremos qué ocurrirá. Ojalá. Ojalá. Doctor Sabio Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, no me queda más remedio que felicitar al conferenciante, el profesor Sánchez Muniz, por su magnífica conferencia, y ya que está aquí, lo he mencionado él, pues a su grupo que también ha participado en esto. Yo tenía muchas preguntas, como han hablado todos, y ya, pues ya muchas de las preguntas se han ido, pero voy a empezar por el final. El final es el silicio. Nosotros tuvimos un compañero en esta academia que se llamaba Emilio Rondalain, que trabajaba en una empresa que se llamaba Fermo, no sé si los antiguos si nos acordamos. Era una empresa que trataba suero de leche, suero de quesería, y extraía el silicio. Y nos traía así muestras de silicio, y es un producto muy barato. El silicio, lo que pasa es que se manejan grandes cantidades de suero de leche. Tenemos que pensar que una central lechera en España, para ser rentable, o cuando era rentable, no como ahora, que han disminuido muchas, tiene que producir 1 millón de litros de leche diarios. 1 millón de litros de leche diarios son prácticamente 1 millón de litros de suero diarios, porque los componentes sólidos los han extraído. Entonces, estos componentes sí son muy fáciles de obtener, pero pasa como el calcio que se obtiene de la cáscara de los huevos. Es muy fácil, hay pero la tecnología de extraer ese calcio es carísima. Entonces la empresa Fermo era muy potente porque tenía unas grandes instalaciones, manejaba grandes cantidades de suero y extraía todos los productos y a nosotros nos favorecía con eso. En esto que comentaba de la pasta de nuez, del algarrobo y del silicio, todos estos aditivos es muy difícil ponerlos en la carne. Añadirlos como lo bien ha comentado. Pero si ya tiene problemas la carne roja en sí por todos los enemigos que tiene, y voy a hacer un paréntesis, los enemigos que tiene es que no se están dando cuenta que los veganos y los vegetarianos ahora están empezando a tener dolencias crónicas que les están pasando su factura, porque mucho tiempo sin consumir todos estos aminoácidos, como se ha comentado aquí, todo el hierro, todos estos componentes, aminoácidos esenciales, pues han desaparecido.
Y luego quería comentar también que en la leche y en los productos lácteos sí se añaden muchas cosas, pero se añaden muchas cosas. Un litro de leche tiene una ganancia de céntimos por litro. Entonces, céntimos por litro es una cosa muy barata. El problema de los otros productos cárnicos es que cuando se le ha añadido algo es más caro. Y al ser más caro, ya cuando hay una crisis o hay un problema, ya disminuye mucho eso. Y entonces, ese es el problema. Los productos lácteos, ahora ha salido un producto lácteo, bueno, no ha salido un producto lácteo, creo que hay un estudio de los componentes parecido al que se trata mucho que interviene con los lácteos, es el café. El café, que tiene 800 componentes detectables, pues se han descubierto que tiene muchas propiedades estos componentes, y ahora se ha descubierto uno que va muy bien contra el Alzheimer o contra el Parkinson o contra todas estas degeneraciones que aparecieron cuando el tema de las vacas locas, que parece fue una cosa corta, pero fue un grave problema y que hubo que trabajar, y gracias a ello se avanzó mucho en las enfermedades estas de demencia senil, Parkinson y esto. Y nada más, felicitarle y darle las gracias por su conferencia, que me ha parecido magnífica. Bien, pues muchísimas gracias por sus palabras. Yo poco más puedo añadir. En los lácteos se están obteniendo oligopéptidos, péptidos activos con funciones antihipertensivas, y en los cárnicos, los pescados y huevos también hay péptidos similares. Eso sería también importante a considerar. Y bueno, la investigación está abierta y desde luego, pues bueno, ojalá desde luego la investigación sea seria, que no se mienta, que se miente mucho, desgraciadamente, en investigación, En los pescados, y que seamos honrados y que realmente seamos capaces de obtener productos de calidad y asequibles para el público. Pero eso dependerá, lógicamente. Hay industria ahora mismo, por ejemplo, en el algarrobo, hay una industria que está, vamos a llamarla industria, una casa que pica millones de toneladas de algarrobo al año. Entonces, y además garantiza que la composición del producto que te da es homogénea. Ese es el gran problema en que cuando tú trabajas con alimentos de origen, pues que cambia la composición, porque el suelo, o porque ha llovido, o porque siempre cambia, ¿no? Te garantiza que el contenido de proantocionidina sea arriba, abajo un 10%. Ahí en ese sentido, pues todavía tenemos las espaldas cubiertas. Ya veremos con la crisis económica que hay, qué va a ocurrir con estas empresas, ¿no? Que están peleando contra muchas compañías que vienen de otros países, que van fagocitando a países y empresas más pequeñas. Pero en el tema de los pescados, que efectivamente está bajando, está cayendo por dos motivos: por los microplásticos, que por lo visto están apareciendo, y por los componentes del mercurio, que en pescados grandes se dan grandes cantidades. Y yo, que he tenido relación con el Laboratorio Municipal de Higiene, los pescados grandes hay veces que están en el límite de entrar en el consumo o no consumo. Nada más. bueno, muchas gracias. Muy bien, si me parece bien, vamos a clausurar porque son ya las 8 de la tarde. Yo me sumo a la felicitación de todos y he atendido muy bien la conferencia. Me ha gustado sobre todo la metodología que ha utilizado, sobre todo para el estudio de estos biomarcadores de estrés oxidativo, de inflamación. Imagino que tendrá en mente otros más. Y bueno, decirle que esta Real Academia está muy preocupada por el tema de la ganadería, ¿no? No solamente el tema de la carne, sino el tema medioambiental al que se atribuye. Y lógicamente, pues ahora tenemos una reglamentación que tenemos que cumplir, sobre todo los temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, decirle pues que han pasado muchos conferenciantes por aquí y nos han hablado de muchos temas de la carne, ¿no? Entonces, la ganadería intensiva y extensiva tiene una serie de problemas impresionantes, y quería comentarle que el informe, bueno, realmente no fue la OMS, fue un centro que es el IARC, que es el centro que clasifica la peligrosidad de las sustancias, ¿no? Yo precisamente estuve en aquel momento estaba yo en Ginebra, en la sede de Naciones Unidas, y concretamente la OMS, y efectivamente pues yo creo que hubo una parte de una mala transmisión, yo creo que fue realmente una interpretación muy sesgada
de los estudios que se habían analizado, porque no es lo mismo consumir carne diariamente que consumir carne esporádicamente, ¿no? En una población como Argentina, que están comiendo prácticamente carne todos los días, la situación es muy diferente a la nuestra, ¿no? Entonces yo creo que hubo una mala comunicación por parte de la OMS y realmente no se puede decir. Por eso me ha gustado mucho la conclusión, en el cual la conclusión la ha tomado muy bien, dice, aumenta las enfermedades crónicas de alta prevalencia, pero no dice nada de que el aumento de carne puede originar pues, un efecto cancerígeno, sobre todo a nivel intestinal, ¿no? Sobre todo. Y bueno, yo creo que ha sido una conferencia muy, muy didáctica, la expresión de mucho trabajo. Y bueno, yo también me alegro del sentir de lo que son las academias, ¿no? Las academias son esto, ¿no? Discutir, aportar, diverger en las opiniones y, a ser posible, pues reconducir algunas investigaciones pues, que tienen que ser complementadas, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y le vamos a entregar a la Real Academia de Ciencias Veterinarias. le vamos a entregar un diploma de agradecimiento, ¿eh? No lo voy a leer, pero es un diploma de agradecimiento. Muy bien. Y nada, Muy amable. se levanta la sesión. Muchísimas gracias. Doctor Treguerre, ahora te comento una cosa. Tenemos una amiga común.